damos gracias a Dios por estar juntos en esta mañana para analizar la palabra del Señor. Y el título es Odres Nuevos. No sé si alguien les había dicho, pero el libro de Marcos, capítulo 2:22, dijo el Señor Jesucristo que nadie podía poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo iba a romper los vinos, los odres viejos. Un odre, pues, no es más que otra cosa que un cuero de cabra, generalmente, que se cosía por la parte del abdomen y se dejaba, pues, nomás la parte de lo que era el cuello de la cabra, ahí se ponía el vino. Entonces, así se almacenaba o se transportaba. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, según lo que dice el deseo de todas las gentes, nuestra hermana Elena de White, explica cómo los fariseos no estaban en la mejor posición o en la mejor apertura de su mente para poder asimilar el nuevo vino que el Señor Jesús traía. Entendiendo que el vino nuevo era la enseñanza de Cristo, era la forma correcta de cómo Dios había querido siempre comunicarse con sus hijos, pero para ese entonces los fariseos tenían una serie de rituales y una serie de costumbres que habían hecho que la palabra de Dios o el servir o el adorar a Dios era tan difícil que mucha gente perdía en sí el concepto de lo que Dios quería que fuera nuestra adoración. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Los cambios en nuestra vida, cuando nosotros venimos a Cristo, son cambios muy radicales. Tenemos una cierta cantidad de amigos que ahora ya no podemos tener esos mismos amigos. Teníamos una dieta que hoy ya tiene que cambiar la dieta. Antes nos gustaban quizás los camarones. Ahora ya no nos gustan. Ya no podemos comer porque queremos amar al Señor y queremos obedecerle, y por amor a Él dejamos eso, porque Él nos dice en su palabra que ya no. Pero para muchas personas eso es un cambio muy radical. Tenemos que dejar el café y a muchas personas se nos hizo difícil quizá dejar el café. Pero por amor al Señor y sabiendo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, lo hacemos. O sea que los cambios siempre vienen a revolucionar nuestra vida. Y cuando Cristo vino a esta tierra, de igual manera vino a revolucionar la forma de adoración y la forma de cómo llegar al Padre. Y es importante que el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 2, Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12 también, casualmente, los dos capítulos de estas dos cartas del apóstol Pablo ponen la base de lo que es realmente el evangelio o cómo funcionaba en la iglesia primitiva el evangelio de Cristo. De hecho, podemos nosotros entender, como dice Romanos 12 del 1 al 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una cita muy maravillosa que quiero ver si la puedo compartir aquí con ustedes para que podamos leerla. Y dice lo siguiente: acción y reacción. En el pensamiento, el Señor hizo el cerebro para que la mente pueda pensar con un propósito. Hay acción y reacción en el pensamiento. Dios quiere que el ser humano use seriamente el cerebro. Escuchemos bien esto, hermano, que es muy importante para nosotros en estos días, especialmente, que nuestra mente se está llenando de cosas que no son buenas y que está a la mano está a la mano. Precisamente, muchas veces nos estamos ahora mismo comunicando con ese aparatito, ese teléfono, que está trayendo a nuestra mente muchas cosas que al final de cuentas vienen a dirigir nuestra vida.
y dice que hay una acción y una reacción en el pensamiento. Cada cosa que nosotros vemos, ya lo estuvimos analizando en la escuela sabática, eso lleva a hacer una reacción, lleva a tomar una decisión de lo que vamos a hacer. Dice que toda la maquinaria humana ha de estar bajo el control de aquel que nos creó. Toda la maquinaria humana. Se requiere a la mente, el corazón, el alma y la fortaleza al servicio de Dios. Dios requiere todo nuestro ser al servicio de su causa. ¿Por qué? Porque empezando desde el cerebro hasta nuestras manos son las que pueden llevar auxilio a las personas, pueden llevar ayuda al necesitado. Por eso es que Dios necesita de cada hijo suyo que se venga, que le entregue completamente su vida. La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto y no reconocían ni la aceptaban. Es tristemente el hecho de que ellos no podían reconocer la verdad del Señor Jesús. De hecho, que ellos le decían de que el padre del Señor Jesús era el diablo. ¿Por qué razón? Porque no estaban familiarizados con la forma de iglesia que Jesús tenía. Ahora imagínense, Dios nos ha llamado, de hecho el apóstol Pablo lo menciona así, y al decirle de los dos capítulos, en las dos diferentes cartas, porque el apóstol Pablo sienta o dice su teología acerca de lo que es iglesia, acerca de lo que es ser un cristiano. ¿Qué es lo que tiene que haber? Por ejemplo, en Romanos 12, él empieza a hablar acerca de que, precisamente vamos a leer el versículo número 4 de Romanos 12, y ahí nosotros vamos a entender algo maravilloso. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice lo siguiente: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Eso es importante notar, porque hay en la iglesia, me sucedió a mí, y yo creo que a muchos nos pasa ese pensamiento: ¿estaré yo sirviendo a Dios como realmente Dios quiere? ¿Estaré yo haciendo la voluntad de Dios como realmente debe ser? ¿Estaré yo sirviendo al Señor y me voy a salvar haciendo esto? En esta mañana vamos a ver en poquito tiempo, siempre cuando hay mucho material, siempre hay complicación con el tiempo. Sin embargo, quiero decirle que esta mañana vamos a tratar, aunque sea un poquito, de analizar que si nosotros estamos en el camino correcto o nos hemos desviado un poquito, o necesitamos volver a ese camino. ¿Por qué razón? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos en la luz o estamos con Cristo? Estamos de la mano con Él. Si yo estoy orando, estudiando, ayunando, si yo diezmo, si yo visito, ¿estaré haciendo yo lo correcto? ¿Cómo sé que mi vida es una ofrenda viva, agradable a Dios? Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Primeramente, tenemos que hacernos el examen de que si hemos aceptado el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Es precisamente el que acabamos de leer, donde el apóstol Pablo sienta la base. Que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero que a la vez también somos miembros los unos de los otros. Y quiero decirle en esta mañana algo que tal vez a alguien le puede parecer: ¿cómo va a ser? Alguna pregunta puede surgir. Y para aclarar, usted puede abrir su micrófono, levantar su manita, levantar su manita, abrir su micrófono y puede dialogar. Puede hablar, puede preguntar.
porque precisamente esta es la manera como Dios quisiera que nosotros nos lleváramos como iglesia, como una familia, como un grupo donde podemos preguntar de la Biblia, en donde todos podemos aprender de lo que la palabra de Dios dice y en donde todos crezcamos en la unidad de la fe. Ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿he aceptado el Evangelio de Cristo? Es la primera pregunta. ¿Soy miembro de su cuerpo? Y si soy miembro y ando en la unidad con su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque no puede existir, hermanos, lamentablemente, no puedo ser cristiano si no estoy en comunión con los demás creyentes. Allí mismo está, Romanos 12:4. No puedo ser cristiano si no estoy en comunión con mis hermanos. Y si alguien tiene alguna pregunta, algo, le voy a decir, lo voy a volver a repetir, no se puede considerar una persona cristiana si está separada o si no está en comunión con la iglesia. Tampoco se puede amar si no tienes a otras personas. No puedes guardar los 10 mandamientos si no tienes a gente. Por eso yo pienso que es importante que estemos en comunión con la hermandad, no únicamente con la gente de nuestra propia iglesia, sino más allá de eso, con la gente que necesita de Dios. Amén. Y es verdad, tú no puedes guardar los mandamientos. Digamos si este círculo del mundo solamente existieras tú, ¿cómo vas a poder amar si no tienes a nadie? Entonces, en realidad, para guardar los mandamientos, necesitas estar en comunión. Y no podemos ser cristianos, como dijo Francisco, si no estamos en la iglesia. Sí, totalmente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no deberíamos depender los unos de los otros. Por eso es que, hermanos, cuando pasa una tragedia en la iglesia, como las últimas que hemos pasado como iglesia, en donde personas que queremos, que amamos, pierden sus seres queridos, y podemos notar el sentimiento en el corazón nuestro, que no son familia mía, sino que son hermanos de la iglesia, pero yo lloro con ellos, pero yo sufro con ellos. Eso se llama comunión. La comunión con mis hermanos yo nunca lo lograré una vez por semana en la iglesia. Y nunca la lograré si no me involucro con ellos en un grupo pequeño. Por eso los grupos pequeños son necesarios, no para hacer otra iglesia, sino para hacer una familia que lleve a la comunión. Amén. La comunión con Cristo depende de cuán comunicado o cuán unido estoy a mis hermanos de la iglesia. Usted no puede estar unido con Cristo si no está unido con su iglesia. Si hay algún hermano, alguien que usted tiene rencilla, tiene rencor, que no lo puede ver, perdóneme, pero usted no está en Cristo ni está en la iglesia, no está en comunión. Puede ser miembro de la iglesia, claro que sí, pero no significa que usted sea cristiano, pero no significa que usted esté con Cristo. Puede ir los sábados a la iglesia, puede devolver el diezmo, puede estudiar la Biblia, puede ayunar, puede orar, pero si usted no está en comunión con su hermano, si yo no estoy en comunión con mis hermanos, si hay alguien que me causa roncha al verlo y que no quiero, no lo soporto, yo no voy para el cielo. Yo no estoy en comunión. ¿Cómo alguien me puede decir a mí, hermano Francisco, yo lo quiero a usted, pero a su esposa yo no la puedo ni ver? Ay, imagínense cómo podría yo reaccionar en ese aspecto. Porque lo que uno más quiere es su esposa, que es la que lo representa a uno. Y uno representa a la esposa. Entonces, por eso es que nosotros no podemos decir que amamos a Cristo y no nos llevamos bien con la iglesia. Pero la comunión no solamente tiene que ver
con que yo voy a la iglesia. Ir a la iglesia es ser un miembro, pero involucrarme con los hermanos, eso es tener comunión. No sé si alguien iba a decir algo. Bueno, entonces, no importa cuán aferrados nosotros estemos en la verdad, ni el tiempo que tengamos de estar en la iglesia, si no estamos en comunión, no estamos con Cristo. Yo puedo tener años en la iglesia, desde niño, pero yo nunca vine a conocer lo que era ser cristiano, sino hasta cuando me involucré en los grupos pequeños. De ahí, yo me recuerdo que mi pensamiento era ser un predicador itinerante, andar de aquí para allá predicando. Quería hacer, trabajar, hacer esto, hacer lo otro. Hermano, pero cuando uno se involucra con los hermanos de la iglesia, cuando usted ama los corderitos que Dios le dejó, cuando usted su tiempo, su pensamiento está en eso, usted viene a ver otro campo, otra área en la iglesia que usted no miraba, y ya no se fija en los errores de los hermanos, ya no, usted no se anda fijando en que este es el que solo dirige solo dirige aquel, ya uno no se fija en eso. Si lo reconocen, si no lo reconocen, a usted no le interesa eso. A usted le interesa una cosa, hacer la obra para la que usted fue llamado, amar a sus hermanos. Por eso yo les invito a involucrarse en un grupo pequeño. Y no solamente formar parte de un grupo pequeño, sino formar parte de la comunión en un grupo pequeño. Solo de esa manera podemos experimentar como hermandad el amor de Cristo. Y tiene muchas cosas importantes este hecho. Conlleva muchas ventajas el ser así. Porque un día puedo estar consolando yo a alguien, pero el día de mañana me pueden estar consolando a mí y no sentirme solo. Hay gente que decide ver un sermón por la televisión, por el internet, por YouTube o lo que sea, y piensa que se está nutriendo. Pueda que esté aprendiendo, pueda que esté incrementando conocimiento, pero hasta el diablo se sabe mejor las escrituras que nosotros muchas veces, porque nuestro cerebro no está renovado en cuanto a lo que Dios quiere para su iglesia en estos últimos días. Dios no quiere que su iglesia tenga un edificio exuberante con butacas o con bancas que sean cómodas, con aire acondicionado y con todos los lujos. Dios no quiere eso. Dios quiere que su iglesia se ame. Amén, amén. Que sus hijos nos amemos. Dios quiere que sus hijos nos consagremos y todos no digamos tener nada propio, sino que todo esté en común como su iglesia al principio. Que yo no sienta, por eso la lección me gustó mucho. Y hay una cita que dijeron que Damaso leyó, que entre nosotros más damos, pues menos se apodera la codicia de nuestra mente. Cada uno de nosotros debe aprender eso. Hermano, cuánta necesidad hay en nuestra iglesia. Te agradezco a Dios y me gusta ver eso, que la iglesia No Amanecer se ve la familia, se ve la familiaridad. Amén, amén. El amor, Amén. el cariño, se ve la preocupación de unos por otros. Pero todavía hay algunos que no quieren involucrarse en este movimiento. Que este movimiento es el que el Espíritu Santo está guiando para llevarnos al conocimiento de que debemos amarnos los unos a los otros más que andar pensando en otras cosas. ¿Por qué? Romanos 12 lo dice, que nadie debe tener mayor concepto de sí que el que debe tener. Porque ninguno de nosotros es más ni ninguno de nosotros es menos. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Lea ya 1 Corintios capítulo 12. Usted se va a dar cuenta que la base del evangelio es la unidad, es la comunión. Porque Dios quiere mostrar su amor a este mundo, pero no lo va a poder mostrar obrando individualmente.
Oh, no, es que yo solo hago la obra misionera. No se puede. Hasta cuando Jesús llamó, dijo, bueno, ahora vayan de 2 en 2. De 2 en 2. No es que yo solamente con mi familia. Está bien, su familia es un grupo pequeño, pero tiene que involucrarse con otra familia. ¿Cómo vamos a brillar aislados? No se puede. Somos un cuerpo. Vimos en la lección cómo Acán, el pecado de Acán, afectó a todo un pueblo. Afectó la victoria en la siguiente ciudad para los hijos de Israel. Lo mismo puede pasar en nuestra vida. En nuestra iglesia, si nosotros no cuidamos de nuestros hermanos, no cuidamos de la fe. Hay gente que tiene peligro o le da miedo los grupos pequeños porque creen que se van a dividir la iglesia. Claro que eso no tiene que ver con división, eso tiene que ver con expansión, con multiplicación. Nosotros estaríamos mejor y fuera la predicación del evangelio mejor si fuera siempre en grupos pequeños y pensáramos de esa manera. Ahora, para avanzar un poquito más en el tiempo y con el tema, hay varios textos que quisiera leer. ¿Por qué nuestras oraciones no están siendo escuchadas muchas veces, creemos? ¿Será que yo no me estoy consagrando lo suficiente? A todos nos pasan estas preguntas, hermano. Pero a veces pensamos que las oraciones tienen que ser respondidas individualmente. Claro, hay oraciones privadas que Dios las responde particularmente o individualmente. Pero hay oraciones que se necesita la comunión de la iglesia, se necesita la unión de la iglesia para que Dios responda a nuestras oraciones. Pero nuestras oraciones como iglesia, como la de sanar a un enfermo, que es algo visible. ¿Sabe por qué? Yo a veces me pongo a pensar, Señor, ¿y por qué yo no veo que alguien diga, hermano, en el nombre del Señor Jesús, usted levántese o sea sanado? ¿Sabe por qué no lo podemos hacer todavía? Porque creemos. Imagínense que un hermano haga una clase de milagro de eso. Y no estamos preparados espiritualmente. Lo primero que el hermano se le va a subir va a ser los humos a la cabeza. Y entonces va a empezar a andar visitando aquí, visitando allá, haciendo milagros. El que va a salir adelante con el crédito va a ser el hermano. Pero cuando la iglesia esté unida, cuando la iglesia esté junta, la gloria no será de ningún hermano, la gloria se le dará a Dios. Porque dice la palabra de Dios que el temor de Dios había caído sobre los pueblos, sobre el pueblo, porque grandes obras se hacían en la iglesia. Los enfermos eran sanados, los muertos a veces podían resucitar, pero solamente será cuando la gloria se la demos a quien debe dársela, al Espíritu de Dios. A veces creemos que el predicador fulano, si él viene, ahí sí, pero quiero decirle que no puede ser el mejor predicador de todos, pero todos somos una parte los unos de los otros. Muy buen predicador es, pero si no está en comunión con el cuerpo de Cristo, lamentablemente no es cristiano, aunque sepa mucho y aunque hable mucho. Por eso cada uno en su don. El que predica, pues hágalo bien, prepárese bien. El que ayuda a los demás, hágalo bien, hágalo de corazón. El que ora también. Hermanos, todos tenemos diferentes talentos. El que canta, cante bien. Cada uno de nosotros tenemos una función importante en nuestra vida, en para honra y gloria del Señor en la obra de Dios. Quiero compartirles esta cita previo a que leamos los textos. Oiga bien lo que dice aquí. Mientras nos vaciamos del egoísmo y del pecado, constantemente deberíamos estar llenando nuestra mente de Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, los dirigentes judíos estaban tan permeados del espíritu farisaico
que no pudieron recibir sus enseñanzas. Cristo los comparó como cueros rugosos de odres viejos, que no estaban en condiciones de recibir el vino fresco de la vendimia. Necesitaban aprovisionarse de recipientes apropiados para poner el vino nuevo de su reino. Por esta causa tuvo que dejar a los fariseos y valerse de simples pescadores de Galilea. Tenemos que tener cuidado. Si usted y yo creemos que porque ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, sabemos mucho, porque, wow, la obra ha avanzado por medio de nosotros, tenemos que tener cuidado si tenemos un orgullito o creemos ser algo, porque Cristo, porque el Espíritu de Dios se valdrá de personas simples, comunes. Por eso nuestra lectura bíblica dice que Dios, el alto y sublime, que está en Isaías 57:15, el alto y sublime cuyo nombre es el Santo, el que habita en las alturas, en lo inaccesible a todo ser, él habita con el contrito y el humilde de corazón. No creamos por lo que sepamos o por lo que hayamos hecho en la iglesia, que vamos a tener o algún crédito extra que otro hermano para entrar en el reino de los cielos. Si no nos unimos como iglesia, como pueblo, si no nos unimos como familia, como hermanos, a predicar este evangelio en los grupos pequeños, porque esa es la mejor manera, porque ese es el método que Dios ha dejado. Y yo ya lo vi, podemos hacer muchos impacto booster, hermano. Se pueden hacer ciertamente, pero cuando la iglesia no está organizada en grupos pequeños, es por gusto, es botar un dinero, es botar esfuerzo de algunos pocos. Cada uno de nosotros tiene una parte esencial que hacer. Y dice, Jesús, el mayor de los maestros que el mundo haya conocido, escogió a personas a quienes pudiera educar, capaces de captar sus enseñanzas, para ser enviados con el mensaje de sus labios, el cual debía llegar hasta nuestros días. De este modo, por su espíritu y su palabra, también quiere formarlo a usted para que realice la obra divina. A limpiar su mente de la vanidad y de la frivolidad, ciertamente el vacío que ellos dejan será ocupado con lo que Dios está esperando concederle, su espíritu. Así, del buen tesoro del corazón podrá sacar buenas cosas y preciosas gemas del pensamiento, y otros, al captar dichas palabras, comenzarán a glorificar a Dios. Entonces usted no tendrá la mente centrada en sí mismo. Al acabar con las demostraciones de egoísmo, sus pensamientos y afectos estarán centrados en Cristo, lo cual le permitirá reflejar reflejar a otros lo que le fue mostrado por el sol de justicia. Hermanos, necesitamos mucho trabajo. Por eso la mente, la fuerza, la energía tiene que estar puesta en la obra de Dios. Si su fuerza y su energía está puesta en un proyecto terrenal, en comprar una casa, en comprar un negocio, en comprar un vehículo, en hacer esto, en hacer lo otro, quiero decirle que no está enfocado muy bien, que digamos, porque esas cosas son añadiduras. Primero es el reino de Dios y el avance de su obra en esta tierra. Además, después lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo nos podemos consagrar a Dios? Voy a leer partecita. Vamos primero a Isaías, capítulo número 1. Vamos a ver que prácticamente viene siendo lo mismo de lo que vamos a hablar, pero quiero que lo analicemos juntos. Isaías capítulo 1, versículos del 10 en adelante al 20. Dice, oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo estoy leyendo en la versión Nueva Internacional. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero mi pueblo no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda cabeza está herida, todo corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Vamos al versículo 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. ¿De qué me sirven muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de la grasa, harto estoy de los holocaustos de carneros, de grasa de animales engordados, de la sangre de toros, corderos y cabras. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para pisotear mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas, convocar asamblea. No soporto que son su adoración me ofendan, que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando se levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes están queriendo adorarme, pero lo están haciendo de una forma equivocada. Y Dios les explica cómo es la manera correcta que Él acepta la adoración nuestra. Y el versículo número 16 dice, lávense, límpiense. Y esta es la clave, aprendan a hacer el bien. No es simplemente no hacer mal, y hay que hacer el bien. Hay que buscar al necesitado, hay que ir en ayuda del que está desposeído, al que no tiene, hay que ir a buscarlo. Y dice, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda, al que está débil en la iglesia, hermanos, al hermanito chiquitito del Señor Jesús. Hay que buscarlo, hay que ayudarlo. Entonces después dice, vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Si no, lamentablemente no hay nada para ustedes. La respuesta de Dios a nuestras plegarias está muy ligado o estrechamente ligado a cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Queremos que sean escuchadas nuestras oraciones como iglesia. Pongamos las barbas en remojo. Bueno, yo no tengo, pero es un dicho. Pongámonos a cuentas con el Señor. Hagamos el bien. Busquemos hacer el bien. Otro texto, no menos importante. Isaías 58, 1 al 14. Espero que lo estén leyendo. Isaías 58, del 1 al 14. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo su rebeldía, sus pecados y a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean de conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no nos lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? A veces creemos porque ayunar, hermanos, es una gran herramienta. Ayunar es una gran herramienta. Estudiar la Biblia es esencial para el cristiano. La oración es el aliento del alma. Totalmente de acuerdo. Pero si yo no pongo en práctica el amor hacia Dios con mi prójimo, con el necesitado, con el que va a la iglesia y el que no va bien vestido, el que está bien vestido,
Porque a veces nosotros somos elitistas, buscamos a aquellos que son los más bonitos y los más feitos los dejamos por otro lado. Hermano, en todo hijo de Dios que llega a la iglesia, tenemos que tratarlo como si quisiéramos nosotros que nos trataran a nosotros cuando llegamos a una iglesia. Que nos traten bien, que nos traten como que somos familia. Es importante desde la diaconisa, desde los diáconos que atienden a la persona que va entrando, que se sienta ese amor en la iglesia. Que sienta la persona que está siendo bienvenida, que no hay otro lugar en este pueblo, en este mundo, en donde él pueda estar mejor que en la iglesia de Nuevo Amanecer. Ese es el deseo que todo hermano deberíamos llevar a la iglesia. Que el que llegue allí lo hagamos sentir que está siendo bienvenido, que está siendo incluido en la familia, no solo de esta tierra, sino que en la familia celestial, en donde hay otro estilo de vida, en donde hay otra forma de pensar, en donde hay otras prioridades que no sean el dinero, que no sean las cosas materiales, que no sea el orgullo, ni sea el renombre, sino que sea el bienestar de cada uno de nosotros. Somos cristianos porque dependemos los unos de los otros. Si usted y yo no estamos dependiendo de nuestros hermanos, nosotros no somos llamados cristianos según lo que la palabra de Dios nos dice. Y sigue diciendo aquí en el versículo de Isaías 58. El ayuno que escogí. Bueno, dice el versículo 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Ese es el ayuno, ese es el sacrificio que Dios quiere, hermano. Cuando la Biblia dice transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es que dejemos el vino viejo de las tradiciones, de lo tradicional de la iglesia, en donde nosotros íbamos a brillar con nuestra ropa, a brillar con nuestros talentos, a que se nos reconociera porque predicamos bien o porque cantamos bonito, a que se nos reconociera porque presentamos un buen programa de escuela sabática o un buen programa de sociedad de jóvenes. No, ese vino viejo, cuando buscamos reconocimiento en la iglesia, estamos equivocados. Porque el que tenemos que hacer reconocer en la iglesia es el Espíritu de Dios, que el que está liderando mi vida al amar al otro, al amar a mi semejante. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Eso es lo que está diciendo Isaías 58. Que ese es el ayuno que a Dios le agrada, es el sacrificio que a Dios le agrada. Cuando nosotros no nos golpeamos el pecho y dice, Señor, aquí estoy en ayuno y mira que estoy sufriendo y todo eso. No. El ayuno que Dios busca, el sacrificio que Dios busca, es el del yo. El sacrificio verdadero que a Dios le agrada es cuando sacrificamos el yo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es el sacrificio que Dios busca en usted y en mí. En que ya no vivo yo para mis propios propósitos. Ya no vivo yo para mis gustos. Ya no vivo yo para satisfacer mi estómago. Ahora vivo yo para satisfacer lo que Cristo vino a buscar y a salvar aquel que estaba perdido. Ese es el verdadero ayuno y sacrificio que Dios busca. Y aquí dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo? ¿No dejar de lado a tu semejante? Si así procede, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad
Oiga bien, al instante llegará tu sanidad. Cuando usted ya no tiene nada suyo, ¿qué le importa que vayan a andar hablando mal de usted o bien de usted? No le importa eso, porque ya usted ya está muerto en Cristo Jesús. Ya lo que vive ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Dice que tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué lindo. Qué lindo, porque uno lee bonito cuando a Daniel se le dijo, antes de que tu oración fuera elevada, me fue dada la orden que viniera aquí a ayudarte. Porque Daniel estaba en consecuencia al evangelio. Daniel se preocupaba por su pueblo. Él oraba por su pueblo y aunque él no hubiera pecado, él decía, hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos. Porque todo líder tiene que estar comprometido con la obra, comprometido con el pueblo de Dios. Que su preocupación sea cada uno de esos corderitos que Dios ha dejado a nuestro cargo. Pero qué lindo será el día que nosotros pidamos ayuda al cielo. Señor, ayúdame. Inmediatamente esa ayuda venga, porque amamos a nuestros semejantes. No porque sepamos de la Biblia, no porque nosotros busquemos, tengamos nosotros algo diferente, no. Que sea porque estemos amando a nuestro prójimo. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, y al saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, y te saciará en tierra reseca, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Hermanos, cuando nosotros ayudemos a nuestro prójimo, como la Biblia así lo dice, entonces dice, nuestra vida será diferente. Entenderemos lo que es andar en la palabra de Dios. Rápidamente, queridos hermanos, vamos al libro de Job. 12, pero ya solamente nos quedan 2 textos y ya. Y quiero compararlos con ustedes. Job, capítulo número 22. El libro, bueno, esta parte, Elifaz le está diciendo a Job que en su opinión Job estaba equivocado. Job estaba mal. Y miren qué feo lo que Elifaz lo acusa a Job de que está sucediendo con él. Versículo 4. ¿Acaso te reprende por temerlo y por eso te lleva a juicio? Le dice. Versículo 5. ¿No es acaso demasiada tu maldad? ¿Y no son incontables tus pecados? Eso le está diciendo Elifaz a Job. Sin motivo demandaba fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos, desnudos los dejabas. Al sediento no le dabas agua, al hambriento le negabas la comida. El hombre de poder, te adueñaste de la tierra. Hombre de poder, te adueñaste de la tierra. Hombre prominente, en ella te asentaste. No les dabas nada a la viuda y para colmo les quitabas todo a los huérfanos. Por eso ahora te ves rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Sin embargo, nosotros sabemos que Job hacía todo lo contrario. Job investigaba las causas de la viuda y del huérfano. Pero aquí Elifaz lo está acusando de que él dejó el cuidado de los prójimos, del prójimo, y que por eso está sufriendo. Pero Job, más adelante, si ustedes leemos
el libro de Job, vamos a encontrar que no era así. Job cuidaba bien del prójimo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que como nosotros tratemos a nuestros hermanos en la iglesia, así también afecta también nuestra relación con Dios. Es directamente proporcional. Si aumenta mi relación con mi prójimo y yo amo a mi prójimo, así aumenta también mi relación con Dios, mi cercanía a Él. Pero si disminuye y yo no me gusta mis prójimos en la iglesia o en donde yo trabajo, en donde sea, también disminuye mi relación con Dios. Una cosa está ligada a la otra, según lo que estamos leyendo. Y el último, claro, ya eso creo que no hay necesidad de leerlo. Solo lo voy a comentar. Mateo capítulo 25, versículos 40 en adelante, o antes también empieza. Cuando el Señor Jesús le hace la aclaración, el rey le dirá, ¿verdad? Que en cuanto no lo hicieron a estos pequeños, y vuelve a darle la luz. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, estuve forastero, en la cárcel, desnudo. Siempre es lo mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que he querido decirle aquí en estos minutos es que si no tengo relación con mi prójimo, con mi hermano, jamás podré ver el rostro del Señor Jesús. Si yo no me llevo bien con mi familia, jamás podré ver el rostro del Señor Jesús. Porque nadie que no ame a su prójimo como a sí mismo va a entrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos, hermanos, como iglesia, unirnos, amarnos, unirnos en oración. ¿Sabe qué 4 cosas hacía de actividades la iglesia primitiva? La iglesia primitiva tenía 4 cosas que se hacían. Y uno era el estudio de la palabra de Dios, que se reunían en grupos así, estudiar en las casas y por todo. La otra era la parte de la oración, que es muy esencial, orar en grupos. Por eso el grupo de oración que tenemos en la iglesia, si usted no tiene ahora mismo algo que hacer cuando salimos de la iglesia, y no va a ir a hacer una obra misionera, no va a ir a visitar, no se va a juntar en un grupo pequeño. Si usted no va a hacer nada de eso, empiece juntándose en el grupo de oración. Porque eso le va a empezar a ayudar a cambiar el sistema que nos han enseñado de llegar sábado a sábado, sentarnos, escuchar en la misa e irnos para casa y no conocer a nadie más. Empiece a quedarse, empiece a participar más en las actividades de la iglesia. Hay sociedad de jóvenes los viernes, hay grupos pequeños todos los días en Zoom. Y en la iglesia está claramente el momento de adoración en la mañana, pero que no sea una liturgia la que llevemos. Más que lo que se aprende es lo que se vive en la iglesia. Probablemente aquí de todo lo que he dicho no se le quede nada, pero primero Dios, que el Espíritu Santo le llegue a la mente y nos quede a nosotros, que sin relación con mi hermano en la iglesia y con el perdido allá afuera, sin búsqueda al perdido y sin relación con el cuerpo de Cristo, yo no entraré al reino de los cielos. No voy, porque la Biblia es clara y fiel es la palabra de Dios y no puede ser quebrantada. Y por eso, esta mañana, estamos haciendo eso. Y vuelvo a repetir, si usted no tiene nada que hacer después del culto de la mañana en la iglesia y se va a ir a dormir o va a ir a pasear o cualquier cosa, déjelo para otro día, no para el sábado. El sábado es el único día que debería estar dedicado a la comunión, a crecer los lazos de comunión entre cada uno de nosotros. Así que la oración es una actividad que el pueblo de Dios hacía. Por eso lo invito a quedarse en el grupo de oración si usted no tiene otra actividad misionera o de búsqueda del perdido en sábado. La tercera
era la parte de que ellos compartían el pan. Compartían el pan los unos a los otros. La comida es algo maravilloso. Algo que está claro. Una de las cosas que nos une es la comida. Por eso en grupos pequeños nosotros deberíamos estar siempre compartiendo comidita por ahí. Si no tienen que ser un tececito o algo. La comida alegra el corazón. Unamos y nos une. Y empecemos como la cuarta actividad era el amor fraternal. Ellos se amaban los unos a los otros. Desde cuando empecemos a ver los grupos pequeños, no como otra iglesia, o no como otro culto litúrgico, mejor dicho, sino como una familia. Nuestra vida cambiará, nuestro pensamiento se transformará. Empezaremos a preocuparnos más los unos de los otros. Hoy puede ser una obra, tal vez por la nieve o esta tormenta, usted no pueda salir. Pero tiene el teléfono, hermano. Llame. Propóngase por lo menos 10 personas llamar en esta tarde, es obra misionera, para empezar. Para preocuparse por su hermanito. Para preocuparse por aquel joven que usted tiene tiempo de no verlo en la iglesia. Llame. Quitémonos ya la desidia, la apatía, porque eso necesitamos morir al yo. Pidámosle al Señor que nos quite ese deseo de vivir para nosotros mismos. Mi comida, mi casa, mi carro, mi. Que si me piden ropa, aquí está mi ropa. Que si me piden el carro para ir para algo así, ahí está la llave. Pero cuídalo, ¿verdad? Porque el seguro, si algo le pasa, a mí me va a pasar. Pero ni nos tendríamos que preocupar por eso cuando nuestros hermanos son responsables y nos aman. Tampoco van a querer un mal para nosotros. Así que, hermano, busquemos a nuestros hermanos en esta tarde. Empecemos en casa haciendo la obra misionera que Dios nos ha mandado a hacer. Y vamos a disfrutar más nuestro cristianismo. Y cuando el Espíritu Santo venga, ya nosotros estaremos como Dios quiere, así juntitos, para llevarnos al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, es mi mayor deseo. Un fuerte abrazo para todos y para los que están allá en El Salvador también. Ha sido para mí un privilegio tenerlo, una alegría, una sorpresa realmente. Así que los quiero mucho y a todos mis hermanos también de la iglesia. Bendiciones, feliz sábado.